¿Alguna vez has sentido que el silencio tiene hambre? Que las montañas guardan secretos que no deberían ser descubiertos, que hay lugares donde el tiempo se detiene y alguien queda atrapado en ese instante para siempre. Hoy te voy a contar una historia que me ha perseguido durante meses. Una historia que sucedió en Washington en 1994 y que tomó 12 años en revelarse. No es una historia fácil de digerir, porque toca algo primitivo en todos nosotros, ese miedo ancestral a lo desconocido, a desaparecer sin dejar rastro, a convertirse en un misterio que nadie puede resolver. Si esto ya te ha hecho pensar por un segundo, deja tu like ahora, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar la forma en que ves el mundo. Vamos juntos en esto. Lo que pasó con Jason Whittaker no fue un simple accidente de campamento. Fue algo que desafía toda lógica, algo que después de 3 décadas sigue sin respuesta. Y cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué hay lugares en este mundo donde no deberíamos aventurarnos solos. El verano de 1994 fue la primera vez que Jason Whittaker, de 16 años, convenció a sus padres de dejarlo acampar solo. Siempre había sido un chico aventurero, de esos que pedalean su bicicleta más lejos de lo que a su madre le gustaba, que coleccionaban mapas de gasolineras solo para trazar las líneas serpenteantes de las carreteras de montaña. Hablaba constantemente sobre independencia, sobre demostrar que estaba listo para algo más que su vida suburbana tranquila en Tacoma. Cuando les rogó a sus padres permiso para hacer un viaje corto de 2 noches en las estribaciones de las cascadas, vacilaron. Era su único hijo, todavía apenas un adolescente. Pero Jason había planeado todo hasta el último detalle. Tomó prestada la vieja linterna verde de su padre, empacó un termo rojo de metal que su abuela le había regalado y deslizó su preciado Sony Walkman en su mochila con un puñado de casetes. Tenía también una cámara Kodak desechable, de esas con la carcasa de cartón amarillo brillante que compró en la farmacia de la esquina con dinero que ganó cortando césped. Su plan era simple: caminar hasta el valle del río Carbón, montar su pequeña tienda verde cerca del agua, pasar 2 noches solo y regresar a casa el domingo por la tarde. Eran solo unas pocas millas desde el inicio del sendero, un tramo fácil comparado con los viajes al campo que su padre solía describir. Jason juró que tendría cuidado. Juró que llamaría desde el teléfono público en la estación de guardabosques cuando regresara. La mañana que partió, los padres de Jason le tomaron una foto en la entrada de la casa, su mochila casi tan alta como él. Sonreía, sosteniendo la linterna como un trofeo. Para ellos era un rito de paso, un momento para confiar en su hijo y dejarlo crecer. Su madre admitió después que se quedó junto a la puerta mucho después de que él se fue, escuchando el sonido desvaneciente de sus pasos. Un pescador recordó haberlo visto esa tarde a lo largo del sendero del río Carbón, su gorra puesta baja, una camisa de franela enrollada en las mangas. Jason se había detenido para preguntar sobre lugares de pesca, aunque no llevaba caña. Solo curiosidad, había dicho, sonriendo de esa manera torpe de los adolescentes. El pescador recordó pensar qué tan joven se veía para estar ahí solo. Pero Jason parecía confiado, seguro de hacia dónde se dirigía. Para el atardecer había llegado a un claro junto al río, donde los árboles se abrían lo suficiente para dejar que la luz del sol se derramara sobre el suelo cubierto de musgo. Era el tipo de lugar que se sentía seguro para un joven, un rincón de naturaleza salvaje que aún conservaba la comodidad del agua corriendo cerca. Montó su tienda verde, arregló su equipo, e incluso colocó su linterna y termo afuera como si estuviera decorando una sala de estar. Grabó algunos pensamientos en un pequeño cuaderno de espiral que llevaba. Las palabras encontradas después por investigadores en su habitación. Se siente bien aquí. Tranquilo, pero no da miedo. ¿Quiero hacer más de esto? Esa noche Jason habría desenrollado su bolsa de dormir, se habría puesto sus audífonos y escuchado casetes de Nirvana y Pearl Jam, mientras el bosque a su alrededor oscurecía. Era un hijo del Pacífico Noroeste después de todo, con música cosida en su identidad. Quizás se sentó junto a la luz del fuego, bebiendo café caliente de su termo, imaginando las aventuras que le esperaban una vez que demostrara a sus padres que podía manejar esta primera prueba de independencia. La naturaleza lo sostuvo en silencio. Las estrellas aparecieron sobre la silueta dentada de los pinos. El río susurraba cerca, y la linterna de Jason parpadeaba contra las paredes de nylon de su tienda. En ese momento, todo debió sentirse ordinario, casi idílico.
Un chico al borde de la adultez, probándose a sí mismo de la manera más simple que conocía. Nadie podría haber imaginado que esta sería la última noche confirmada de la vida de Jason Whittaker, porque algo estaba esperando en ese bosque. Algo que el verano de 1994 nunca revelaría. Algo que tomaría 12 años en ser descubierto. Cuando Jason no regresó a casa el domingo por la tarde, sus padres intentaron calmarse con lógica. Quizás había decidido quedarse una noche extra. Quizás había perdido la noción del tiempo, atrapado en la libertad de estar solo. Pero cuando las horas se estiraron hasta la medianoche, y el teléfono público cerca de la estación de guardabosques permaneció en silencio, la inquietud se endureció en miedo. Al amanecer llamaron a la oficina del sheriff. En cuestión de horas, equipos de búsqueda y rescate fueron despachados al valle del río Carbón. No era inusual que los excursionistas perdieran sus horarios de regreso, pero la edad y la inexperiencia de Jason levantaron preocupación inmediata. Voluntarios, diputados e incluso madereros locales se unieron, peinando senderos con radios crepitantes y perros tensando sus correas. Helicópteros golpeaban el aire sobre sus cabezas, sus luces de búsqueda trazando el dosel en arcos cada vez más amplios. Pero no había huellas, ni equipo, ni tienda. El bosque no devolvió nada. Los guardabosques conocían bien el área. Guiaron equipos a los campamentos más probables. Revisaron a lo largo de las riberas del río. Escanearon en busca de humo que pudiera indicar un fuego. Solo encontraron el silencio ordinario de los bosques de verano. El nombre de Jason resonó a través de los árboles durante días. Buscadores llamando, perros ladrando, silbatos perforando la quietud. Nunca llegó respuesta. Los padres de Jason instalaron un campamento en el inicio del sendero, negándose a irse. Se pararon junto al Subaru que habían conducido, aferrándose a una foto reciente de su hijo y entregando volantes a cualquiera que pasara. 16 años, desaparecido desde el sábado. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Los reporteros llegaron a mitad de semana, metiendo micrófonos en las caras de los padres, haciendo preguntas que ninguna familia en duelo debería tener que responder. La voz de su madre se quebró cuando dijo, «No es un fugitivo. Él quería volver a casa». Los investigadores siguieron todos los ángulos. Los amigos fueron entrevistados. Jason era querido, un poco tímido, sin historial de problemas. Los maestros lo describieron como responsable, buen estudiante. No había signos de conflicto en casa. Había partido voluntariamente para el viaje de campamento, llevando equipo simple, planeando regresar. No había evidencia de que hubiera simulado una desaparición. Algunos buscadores susurraban sobre accidentes. Quizás se había resbalado en el río Carbón, de corriente rápida y engañosamente profunda en lugares. La corriente podía arrastrar incluso a nadadores fuertes, llevándolos bajo troncos caídos. Pero normalmente los cuerpos salían a la superficie en días. El de Jason nunca lo hizo. Otros sospechaban una caída, tal vez de una de las crestas resbaladizas que bordeaban el valle. Las grietas y barrancos podían tragarse a una persona entera. Sin embargo, nunca apareció tela rasgada, ni restos de equipo, ni señal de impacto. Las teorías se reprodujeron como sombras. Algunos lugareños murmuraban sobre depredadores, aunque los pumas eran raros en esa extensión de bosque, y los ataques más raros aún. Un diputado admitió en privado que temía algo más. La gente desaparece aquí a veces. Se alejan del sendero y es como si el bosque simplemente se cerrara detrás de ellos. Pasaron semanas. Los buscadores ampliaron su cuadrícula, adentrándose más en las cascadas, mapeando cada sendero, cada cañón lateral. Todavía nada. Los helicópteros eventualmente dejaron de volar. Los voluntarios se fueron a casa poco a poco. La búsqueda oficial se redujo. Luego se suspendió. Los padres de Jason quedaron solos de pie en el inicio del sendero, mirando fijamente un bosque que había tragado a su hijo completo. Su desaparición sacudió a la comunidad. Las reuniones del pueblo se llenaron de debates. ¿Deberían permitirse que los adolescentes acampen solos? ¿Fue negligente el servicio de guardabosques? Algunos insistían en que Jason debió haberse escapado, haciendo autostop a Seattle o más lejos, su historia terminando en anonimato en lugar de tragedia. Sus padres se erizaban ante la idea. Conocían a su hijo. No se había ido para escapar. Se había ido para probarse a sí mismo. Para el otoño el nombre de Jason se había desvanecido de los titulares, reemplazado por tragedias más nuevas.
Pero para quienes habían buscado, y para la familia que vivía con una silla vacía en la mesa, el silencio del valle del río Carbón nunca perdió su peso. Pasaron años. Cada verano traía excursionistas y campistas a la misma extensión de bosque. Cada otoño las hojas enterraban los senderos. Las agujas de pino cubrían el suelo del bosque y la nieve sellaba el valle en silencio. El destino de Jason permaneció congelado en la incertidumbre. Tomaría más de una década para que el bosque revelara su secreto. 12 años pasaron antes de que alguien volviera a pronunciar el nombre de Jason Whittaker en el valle del río Carbón. Era el verano de 2006 cuando dos excursionistas, Mark Phillips y su novia Dana Lou, decidieron explorar un camino de servicio abandonado en el lado norte del valle, un área abandonada después de daños por inundación años antes. Árboles caídos y rocas cubiertas de musgo habían reclamado el camino. La pareja lo siguió por curiosidad, fotografiando helechos y marcadores de senderos oxidados tragados por la vegetación. Para el final de la tarde se toparon con lo que parecía un montículo de tierra y escombros bajo una maraña de ramas de pino. Pero cuando Dana pasó su mano sobre él, sintió tela, verde, descolorida y áspera al tacto. Arrodillándose, apartó capas de agujas y tierra hasta que apareció un cierre. «Es una tienda», dijo Mark en voz baja, las palabras atascándose en su garganta. La estructura se había colapsado hacia adentro. Una esquina hundida bajo una rama caída. Sus paredes de nylon estaban descoloridas con moho, pero inconfundiblemente hechas por el hombre. La curiosidad se convirtió en inquietud cuando descubrieron más. Una linterna oxidada estaba medio enterrada junto a la tienda. Su vidrio agrietado, un termo rojo, abollado pero intacto, descansaba unos pies más allá. Cerca una mochila deteriorada se partió para revelar retazos de tela y un estuche de casete de plástico deformado. Cuando Dana levantó el borde de la solapa de la tienda, una ola de aire húmedo y algo más, algo agrio y viejo, salió. Retrocedió tambaleándose, dándose cuenta de lo que estaba mirando. Una bolsa de dormir oscurecida por el tiempo enrollada alrededor del inconfundible contorno de huesos humanos. No se quedaron lo suficiente para procesarlo. Mark tomó una foto para las autoridades, sus manos temblando, antes de retroceder y llamar por radio pidiendo ayuda. El departamento del sheriff acordonó el área esa noche. Técnicos de la escena del crimen y antropólogos forenses llegaron la mañana siguiente, sus botas crujiendo a través del suelo húmedo. La tienda se había colapsado años atrás, medio tragada por el musgo. Era asombroso que algo permaneciera. Sin embargo, adentro, entre nylon deteriorado y tierra, encontraron lo que el tiempo había intentado borrar. Los restos de Jason Whittaker. Su cartera, frágil pero aún legible, contenía una identificación del estado de Washington que coincidía con su nombre y fecha de nacimiento. La linterna, el termo rojo y el Walkman oxidado correspondían todos a artículos descritos en el reporte original de persona desaparecida. No había duda de quién habían encontrado. Las noticias se esparcieron rápidamente. Tienda de adolescente desaparecido descubierta después de 12 años. Los reporteros descendieron sobre el valle del río Carbón otra vez, igual que antes. Sus titulares más sensacionales de lo que la verdad podía responder. Los padres de Jason, ahora más grises, se pararon frente a cámaras y agradecieron a los excursionistas que habían tropezado con lo que 100 buscadores entrenados una vez perdieron. La voz de su madre se quebró cuando dijo, al menos no fue llevado lejos. Estuvo aquí todo el tiempo. Pero con el descubrimiento vinieron preguntas. ¿Cómo pudo una tienda entera y un cuerpo permanecer escondidos tan cerca de senderos conocidos durante tanto tiempo? Los equipos de búsqueda en 1994 habían barrido el mismo valle exhaustivamente, marcando cuadrículas, cruzando el río múltiples veces. La ubicación de la tienda no estaba a millas de distancia. Estaba a menos de media milla de uno de los caminos de búsqueda originales. Especialistas forenses sugirieron que las inundaciones podrían haber oscurecido el sitio en los primeros años. El río Carbón era impredecible, propenso a crecer con tormentas y enterrar terreno bajo escombros. Árboles caídos y erosión podrían haber sellado la tienda bajo capas de tierra. Con el tiempo, mientras el bosque cambiaba, la cobertura se aflojó, revelando lo que yacía debajo. Pero había detalles que no encajaban. El cierre de la tienda había sido cerrado desde adentro. La linterna estaba de pie, no volcada como si fuera por una inundación. La bolsa de dormir estaba cerrada alrededor del cuerpo de Jason.
sus restos esqueléticos posicionados como si simplemente se hubiera ido a dormir y nunca despertado. El forense no encontró signos claros de trauma, aunque el tiempo y la descomposición borraron mucho de lo que pudo haberse sabido. Causa oficial de muerte indeterminada. Cuando la investigación cerró, el sheriff lo llamó un accidente trágico, probablemente exposición o hipotermia, pero los lugareños susurraban otras explicaciones. Decían que la tienda de Jason había sido encontrada en un terreno ligeramente más alto que el plano de inundación circundante, a salvo del agua. Decían que el casete dentro del Walkman estaba dañado. Sí, pero que la débil línea magnética aún llevaba rastros de sonido grabado. Un diputado, después de que el expediente del caso fue sellado, confió a un reportero que cuando el laboratorio de audio intentó recuperar la cinta, el resultado no fue música. Era estática, puntuada por débiles sonidos rítmicos, demasiado regulares para ser viento, demasiado suaves para ser palabras. El informe oficial nunca lo mencionó, pero se convirtió en la historia que todos recordaban. Después de que el equipo forense terminó su trabajo, las pertenencias de Jason fueron empacadas y etiquetadas en almacenamiento de evidencia. A sus padres solo les dieron algunos artículos: la linterna, el termo y el Walkman. La tienda y la bolsa de dormir fueron retenidas por investigadores, aún húmedas y frágiles, demasiado deterioradas para exhibición. Pero el casete era algo completamente diferente. Aunque deformado y estirado, la cinta dentro del Walkman había sobrevivido lo suficiente para justificar análisis. Fue enviada a un laboratorio de audio en Olympia, donde técnicos cuidadosamente la desenrollaron pulgada por pulgada, transfiriendo lo que quedaba a un archivo digital. La primera mitad era como se esperaba: música, algunas canciones reconocibles amortiguadas y distorsionadas. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town de Pearl Jam. All Apologies de Nirvana. Luego la grabación se cortó abruptamente, reemplazada por estática. Durante casi 10 segundos el archivo fue un baño de ruido blanco. Luego, débilmente algo más. Al principio los técnicos lo descartaron como deformación de cinta, el sonido del viento contra un micrófono barato. Pero cuando redujeron la velocidad de reproducción, la estática se espesó en ritmo. Una suave secuencia de golpes como pasos acercándose, luego una voz, o algo que la imitaba, emergiendo de debajo de la distorsión. Solo 3 sílabas, ininteligibles pero innegablemente humanas. Y luego silencio. El reporte del laboratorio lo llamó artefactos de audio anómalos consistentes con interferencia ambiental. Aún así, el rumor escapó al público. El sheriff negó que tal detalle existiera, pero una fuente anónima filtró un clip corto en línea semanas después. El sonido, apenas audible, se esparció como fuego. 3 sílabas indistintas repetidas en el siseo. Algunos afirmaban que era Jason pidiendo ayuda. Otros juraban que era otra voz completamente susurrando su nombre. La cinta se convirtió en una leyenda propia. Foros diseccionaron cada segundo del clip filtrado, filtrándolo, mejorándolo, añadiendo subtítulos que afirmaban revelar palabras ocultas. Para los padres de Jason era insoportable. Solo querían paz, no otro circo de especulación. Pero la historia se negó a morir. Los investigadores revisaron la autopsia otra vez, buscando cualquier cosa que pudieran haber perdido. Los huesos de Jason no mostraban signos de lucha, sin fracturas, sin cortes. Su bolsa de dormir había sido cerrada desde adentro, y su cuerpo yacía como si simplemente hubiera cerrado los ojos. Un guardabosques, revisando fotografías del sitio, notó algo inquietante. Débiles hendiduras en el suelo, justo más allá de la tienda. No eran huellas de animales, no exactamente. Se parecían a pisadas pero más largas, más estrechas, demasiado distorsionadas para medirse con precisión. Cuando se le preguntó, el sheriff lo desestimó. Después de 12 años de lluvia, la erosión hace fantasmas del lodo. Aún así, una inquietud silenciosa persistió. Buscadores que habían estado ahí en el 94 no podían entender cómo la tienda había escapado la atención. Las coordenadas del descubrimiento estaban apenas a media milla de una de las cuadrículas de búsqueda originales. Estuvimos justo ahí, dijo un voluntario en una entrevista. Juro que revisamos toda esa extensión. Ese otoño los padres de Jason realizaron un pequeño servicio memorial en una iglesia comunitaria. Los vecinos vinieron trayendo flores,
fotografías y condolencias silenciosas. Su madre colocó la linterna oxidada en el altar, su vidrio ahora empañado y agrietado. Dijo que no podía obligarse a limpiarla. La suciedad en ella era lo último que había tocado a su hijo. Afuera caía lluvia suavemente. Después del servicio, una reportera se le acercó, preguntando qué pensaba de los rumores sobre la cinta. No dijo nada al principio. Luego susurró: Jason no estaba solo ahí afuera. Lo sé ahora. Unos meses después, un equipo de noticias local revisitó el campamento para filmar un segmento para el aniversario del descubrimiento. Encontraron el área ya cambiada, ramas despejadas, musgo arrancado por visitantes curiosos. Pero un camarógrafo juró que cuando reprodujo una sección de su metraje después, escuchó música débil bajo el sonido de su propia respiración. Eliminó el clip esa noche. La narrativa oficial se estableció en exposición como causa de muerte, pero la no oficial creció más fuerte con cada repetición. La gente decía que el Walkman de Jason todavía funcionaba cuando fue encontrado por primera vez, su botón de play presionado hasta la mitad como si se hubiera detenido a mitad de canción. Otros afirmaban que el casete no era uno de los suyos, que la escritura en la etiqueta no coincidía con su garabato ordenado y en bloques. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa permanecía constante: la sensación de que algo o alguien había estado con Jason en esas horas finales. Durante un tiempo después del memorial, la vida en Tacoma comenzó a derivar de vuelta hacia ritmos ordinarios. Los Whittaker volvieron al trabajo. Los vecinos dejaron de dejar cacerolas en su puerta, y los medios pasaron a historias más nuevas. Sin embargo, algo en ese bosque se negó a descansar. La primavera siguiente, los excursionistas comenzaron a reportar ocurrencias extrañas cerca del sitio donde la tienda de Jason había sido encontrada. Una pareja juró que escucharon música resonando débilmente a través de los árboles. No música moderna, sino algo diminuto y deformado, como un casete reproduciéndose bajo el agua. Otro hombre dijo que se topó con un termo rojo sentado erguido sobre una roca junto al sendero. Cuando regresó con un guardabosques una hora después, había desaparecido. Los lugareños comenzaron a llamar a esa extensión de bosque Whittaker Hollow. Algunos iban ahí por curiosidad, otros por fascinación mórbida. No encontraron nada concreto, solo el pesado silencio de musgo y lluvia. Pero casi todos los que se demoraban lo suficiente regresaban con la misma impresión: que el bosque estaba escuchando. Para los Whittaker las preguntas nunca pararon. El padre de Jason se negó a creer que su hijo simplemente había muerto de exposición. Sabía cómo hacer un fuego, le dijo a un periodista. Tenía comida, refugio, provisiones. Era inteligente. No se habría simplemente recostado y rendido. Su madre, más callada pero no menos segura, dijo que a menudo soñaba con Jason parado afuera de su casa, linterna en mano, su rostro iluminado por el resplandor amarillo parpadeante. Nunca hablaba en esos sueños, pero siempre se veía como si quisiera hacerlo. El departamento del sheriff cerró el caso ese verano, listando la causa de muerte como exposición ambiental indeterminada. Pero extraoficialmente varios diputados admitieron que no lo compraban. Hay algo raro en esa cinta, dijo uno. Puedes limpiar el ruido todo lo que quieras. Todavía suena como alguien susurrando en el fondo. El casete, junto con las otras pertenencias de Jason, fue eventualmente devuelto a sus padres. Lo colocaron en una pequeña caja de cedro junto a fotografías enmarcadas de él cuando era niño. El Walkman mismo, todavía oxidado y deformado por el tiempo, se sentó en la repisa sobre la chimenea, sus botones congelados en su lugar. Cada tanto, cuando la casa se quedaba callada, su madre juraba que podía escuchar un débil clic mecánico viniendo de adentro, el sonido de un botón de play siendo presionado una y otra vez, aunque nadie lo estaba tocando. Con el tiempo la leyenda se esparció mucho más allá de Washington. Campistas la susurraban alrededor de fogatas, intercambiando versiones que se volvían más oscuras con cada repetición. Algunos afirmaban que Jason había grabado su propia muerte. Otros decían que el casete contenía la voz de quien sea, o lo que sea que había estado parado afuera de su tienda esa noche. Para el 20º aniversario de su desaparición, el caso había cruzado al folclore. El chico que fue a acampar solo y regresó solo como historia. En 2018, un podcast cubriendo misterios no resueltos del noroeste revisitó el caso. El anfitrión reprodujo lo que dijo era el audio original recuperado de la cinta de Jason. Los oyentes describieron escuchar más que estática. Respiración débil,
Un crujido como nylon moviéndose, luego 3 sílabas estiradas lentamente, bajas y desiguales. El anfitrión cortó la grabación corta, su voz temblando mientras decía: «Lo que sea esto, no es viento». Las autoridades negaron la autenticidad del clip, afirmando que la cinta real nunca había dejado la custodia de evidencia. Los Whittaker permanecieron en silencio, pero quienes lo habían escuchado de primera mano afirmaban que coincidía perfectamente. Para el 30º aniversario en 2024, el valle del río Carbon se había convertido en un lugar de peregrinaje inquieto. La gente dejaba casetes, linternas y termos en la línea de árboles como ofrendas. El bosque, todavía húmedo y verde, los tragaba en silencio. El caso se había transformado en algo más que un misterio sin resolver. Se había convertido en un portal hacia algo primitivo, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde las reglas no aplican, donde el tiempo se comporta diferente, donde alguien puede desaparecer y permanecer atrapado en un loop eterno. Los investigadores del caso original, ahora retirados o muertos, nunca pudieron explicar las contradicciones. La tienda cerrada desde adentro, las huellas extrañas en el lodo, el audio imposible en el casete, la ubicación tan cerca de las rutas de búsqueda. Todo apuntaba a algo que no podía ser resuelto con lógica. Y quizás esa era la verdad más aterradora de todas. Que Jason Whittaker no había muerto de exposición ni de accidente. Que algo en ese bosque lo había tomado. Algo que todavía estaba ahí esperando en la oscuridad entre los árboles. Si caminas el sendero al atardecer, podrías encontrar el viejo claro, ese donde Jason montó su tienda por primera y última vez. El suelo ahí se siente más suave que el resto. Y cuando el viento se mueve a través de los pinos, lleva un zumbido metálico débil como una cinta comenzando a reproducirse. Y si escuchas con cuidado, justo antes de que el sonido se desvanezca, podrías escuchar una voz susurrar 3 sílabas que no puedes entender del todo. Quizás es el bosque, quizás es el pasado, o quizás, después de todos estos años, Jason Whittaker todavía está ahí afuera, atrapado para siempre en el siseo de su propia grabación. La historia de Jason no terminó con el descubrimiento de su cuerpo. En cierto modo apenas comenzó, porque lo que se encontró en ese claro planteó más preguntas de las que respondió. Y esas preguntas han perseguido a todos los que se atreven a adentrarse demasiado en el misterio. Los expertos en audio que analizaron el casete nunca pudieron explicar el origen de esas 3 sílabas. Algunos dijeron que era simplemente el viento, que la mente humana busca patrones donde no los hay, que nuestra necesidad de significado crea voces en el ruido blanco. Pero quienes lo escucharon sabían que había algo más. Algo en el tono, en el ritmo, en la forma en que las sílabas se repetían con una regularidad casi mecánica, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse a través de la estática, tratando de romper la barrera entre 2 mundos. Y Jason atrapado en el medio, su último momento congelado en cinta magnética, reproduciéndose una y otra vez en un loop infinito. Los antropólogos que examinaron el sitio encontraron anomalías que nunca pudieron explicar completamente. El patrón de descomposición no coincidía con 12 años de exposición a los elementos. Había áreas del cuerpo que estaban más preservadas de lo que deberían, como si algo en el ambiente inmediato de la tienda hubiera ralentizado el proceso natural de decadencia. Y esas huellas en el lodo, las que el sheriff descartó como erosión, tenían una profundidad uniforme que sugería peso, presión deliberada, como si algo hubiera estado parado ahí observando la tienda durante mucho tiempo. Los biólogos que estudiaron el área notaron que la vegetación alrededor del claro había crecido de manera extraña. Árboles que deberían haber sido rectos se inclinaban alejándose del sitio, como si algo en el suelo los repeliera. El musgo, que normalmente crecería uniformemente, había formado un círculo perfecto alrededor de donde la tienda había estado, y en el centro de ese círculo, incluso años después de que el cuerpo fue removido, nada crecía. La tierra permanecía desnuda y estéril, y los psicólogos que entrevistaron a los padres de Jason documentaron sueños recurrentes que ambos compartían. Sueños donde veían a su hijo parado en el borde del bosque, su Walkman en una mano y su linterna en la otra. En estos sueños, Jason nunca hablaba, pero sus labios se movían sincronizados con algo que solo él podía escuchar. Y cuando trataban de acercarse a él, retrocedía más profundo en los árboles, su figura volviéndose más translúcida con cada paso hasta que desaparecía completamente en las sombras.
Los investigadores paranormales que visitaron el sitio con equipo de grabación reportaron fenómenos consistentes. Baterías que se drenaban instantáneamente, brújulas que giraban sin control, grabadoras de audio que captaban frecuencias que no deberían existir en la naturaleza. Y en más de una ocasión, cuando reproducían sus grabaciones, encontraban las mismas 3 sílabas enterradas en la estática, las mismas que habían estado en el casete de Jason, como si lo que sea que estuviera ahí todavía estuviera tratando de hablar, todavía estuviera tratando de ser escuchado. Los escépticos argumentaban que todo era sugestión colectiva, que la historia de Jason había creado un mito que la gente proyectaba sobre experiencias ordinarias, que los sonidos eran solo viento, que las huellas eran solo erosión, que el audio era solo artefactos de grabación, pero ninguno de los escépticos podía explicar por qué 100 buscadores entrenados habían pasado justo al lado de la tienda, por qué el equipo había permanecido intacto y organizado, como si Jason simplemente se hubiera ido a dormir. ¿Por qué el casete había continuado grabando después de que la música terminó? La verdad es que nadie sabe qué le pasó a Jason Whittaker esa noche en el Valle del Río Carbón. Nadie sabe que estuvo parado afuera de su tienda mientras él dormía. Nadie sabe qué voz susurró esas 3 sílabas en su Walkman. Y quizás sea mejor así, porque hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser comprendidas. Lugares donde la realidad se adelgaza y algo del otro lado puede asomarse. Y Jason, con su curiosidad de adolescente y su deseo de independencia, había acampado directamente sobre uno de esos lugares. El bosque lo tomó, lo mantuvo, y 12 años después, cuando finalmente dejó que lo encontraran, no fue un acto de misericordia, fue una advertencia, un recordatorio de que hay territorios que no nos pertenecen, que hay silencios que no deberíamos interrumpir, que hay misterios que deberían permanecer sin resolver. Entonces aquí estamos, al final de un camino que no tiene final real. La historia de Jason Whittaker no cierra con respuestas satisfactorias ni con justicia poética. Cierra con un susurro en la estática, con 3 sílabas que nadie puede descifrar, con una tienda verde colapsada en un claro que todavía se siente equivocado 30 años después. ¿Entiendes ahora por qué esta historia me ha perseguido? No es solo sobre un chico que desapareció. Es sobre la delgada membrana entre nuestro mundo y lo que yace más allá. Es sobre esos momentos en que la realidad titila y algo del otro lado nos mira de vuelta. Jason acampó en uno de esos lugares. Y el bosque cobró su precio. Si alguna vez te encuentras en el Valle del Río Carbón, si decides caminar hasta ese claro donde encontraron la tienda, lleva tu propio Walkman, presiona grabar, y cuando regreses a casa, cuando estés en la seguridad de tu habitación, reproduce lo que capturaste. Escucha con cuidado, porque quizás, solo quizás, escucharás esas 3 sílabas, y entonces sabrás que Jason todavía está ahí, atrapado en un loop eterno, susurrando desde el otro lado. Esta es tu contraseña tribal. Si llegaste hasta aquí, si sentiste el escalofrío recorrer tu espalda, comenta: escucho lo que el bosque susurra. Esa es la señal. Esa es la prueba de que entendiste que hay lugares en este mundo donde no deberíamos aventurarnos solos, donde el silencio tiene hambre, donde el tiempo se rompe. ¿Te atreves a buscar más historias como esta? Porque tengo muchas. Historias que desafían la lógica, que rompen la realidad, que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Suscríbete, dale like, y prepárate, porque lo que viene es aún más oscuro que lo que acabas de escuchar. El bosque todavía tiene secretos, y algunos de ellos están esperando ser contados.